Buenas, buenas, buenas. Vamos con el libro El monje que vendió su Ferrari. Y bueno, a mí ya me toca el capítulo 3, La milagrosa transformación de Juan Mantles, ¿no? Perdón, empiezo por la página 23. El capítulo 2, El visitante misterioso. ¿Vale? Aquí hay una reunión del bufete de abogados, ¿no? Y bueno, uno de ellos vino a dar una mala noticia, ¿no? Y era que Julián Mante había decidido, después del desplome que había tenido, había decidido dejar la abogacía, o sea que se iba del bufete, ¿no? Y entonces el protagonista del libro, el que habla en primera persona, John, se quedó como sorprendido y nunca había imaginado que pudiera abandonar la abogacía porque estaba obsesionado con la abogacía, ¿no? Y además se lo tomó a mal. Es curioso como alguien toma una decisión y nos lo tomamos a mal porque no lo ha hecho como nosotros queríamos o esperábamos que lo hiciera, ¿no? Se molestó porque no se lo dijo en primera persona, porque no lo recibió en el hospital ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, aquí el protagonista empieza a recordar cuando vinieron a dar esa noticia en el bufete, pero ya habían pasado realmente 3 años desde que Julián se había ido de allí y 3 años más tarde vino y le contó, dice que habían pasado 3 años y que, John también había empezado a buscarle el sentido a la vida, dice, sobre todo desde que había formado una familia con su pareja y tenía hijos, ¿no? Y además se acordaba mucho de lo que le decía su padre, ¿no? Le decía, John, cuando estés a las puertas de la muerte, seguro que no deseará haber pasado más tiempo en la oficina, ¿no? Su padre intentaba hacerle ver que había cosas más importantes en la vida, ¿no? Pero eso, no fue hasta que tuvo sus hijos que empezó a darse cuenta, ¿no? Que quería encontrarle un sentido a su vida. Y creo que eso nos pasa mucho, ¿no? Pasamos la vida corriendo y no nos paramos a pensar mucho hasta que tenemos algo realmente importante, ¿no? El caso es que estaba en su despacho John y de repente su ayudante le dice que tiene una visita inesperada y que no se vaya hasta que no lo atienda, ¿no? Y John, que estaba muy ocupado, quiso renunciar a encontrarse con esa persona, pero cuando el ayudante le dijo que no había opción, que la persona había dicho que no se iba hasta que no lo atendiera, pues no le quedó otra opción que atenderlo, ¿no? Y bueno, se encontró con una persona joven, risueña, con vitalidad, energía, con un aire casi divino, dice. Y esa persona se puso delante de él y simplemente lo miraba, ¿no? Y además pasa una cosa curiosa, dice, un largo momento de incómodo silencio, ¿no? Hubo entre los dos, ¿no? Y es curioso cómo el silencio nos incomoda. Cuando he leído esa frase me ha llamado la atención, ¿no? Porque a mí me pasa. Cuando estoy grabando los vídeos, por ejemplo, para mí es muy difícil que haya 2, 3 o 4 segundos de silencio y me incomoda muchísimo, ¿no? Y es muy significativo, ¿no? Al final John ve que se trata de su compañero, de Julián Mantles, y se da cuenta de que ha sufrido una increíble transformación, ¿no? Venía con perfecta salud, un rostro sin arrugas que aparentaba tener 35 años, estaba radiante y se le veía con una extraordinaria vitalidad y además con mucha paz, ¿no? Y este es el segundo capítulo, ¿no? Ese reencuentro con Julián de forma inesperada. El capítulo 3, que este sí es la milagrosa transformación de Mantles, John se preguntaba qué habrá hecho este hombre para venir como viene, que parece otra persona mucho más joven y ni siquiera lo reconocía al principio, ¿no? Y él se preguntaba, ¿alguna droga mágica le habría permitido beber de la fuente de la juventud? Y esta pregunta también me ha resultado curiosa, ¿no? Porque cuando vemos a alguien que ha conseguido grandes éxitos, pensamos que algo milagroso, algo rápido, fácil y milagroso, secreto, que te tomas la pastillita, la droga o lo que sea y automáticamente todo cambia, ¿no? Así pensamos la gran mayoría, o hemos venido pensando durante muchos años, ahora ya sabemos que eso no es así, ¿no? Pero es curioso cómo refleja la realidad de la mayoría, ¿no? Entonces Julián le empezó a contar que tenía mucha presión en el trabajo, que ya era constante esa presión y era extenuante y que, pues que el médico le había dicho que tenía que tomar una decisión y elegir entre su profesión o la vida, ¿no? O renunciaba a la abogacía o renunciaba a la vida, lo que él quisiera, ¿no? Y él le había reconocido que en el momento que su profesión, la abogacía, había dejado de ser un placer y se había convertido en un negocio es cuando todo se había fastidiado, ¿no? Cuando todo había dejado de tener sentido, ¿no? Entonces por eso había decidido vender todas sus pertenencias materiales y lo contó además con entusiasmo a John, ¿no? Y entonces se fue a la India
pasó allí tiempo y lo que más le sorprendió cuando pasó de pueblo a un pueblo por allí es que cualquier persona, hasta los que no tenían apenas nada, le abrían su casa y le abrían su corazón. Y eso le hizo sentirse nuevamente vivo cuando llevaba ya unos meses allí en la India. Dice que recuperó su curiosidad innata, su chispa creativa, su entusiasmo, sus ganas de vivir y recuperó algo más, la risa, ¿no?, que él había perdido en su vida ajetreada y estresada de abogado, ¿no? Julián describió la India como una odisea personal del yo. Dice, era como la manera de descubrirse a sí mismo y el sentido que tenía su vida antes de que fuera demasiado tarde, ¿no? Así que su máxima prioridad era seguir el ejemplo de la enorme reserva de sabiduría aportada por aquella cultura y vivir una vida más plena, esclarecida y gratificante. O sea que ya tenía el objetivo bien claro cuando estaba allí, ¿no? Quería poner orden interior en sí mismo. Dice, y lo encontró en los monjes hindúes que tenían más de una centena, ¿no?, que tenían más de 100 años, y encontró a muchos yogis muy longevos también, que habían conseguido dominar el arte del control mental y del despertar espiritual, ¿no? Así que en las primeras etapas de su viaje Julián se había encontrado con muchos profesores y además se había emocionado con la sacralidad de los lugares que había allí, ¿no? Y lo resalta como algo significativo, ¿no? Julián lo que había hecho era venderlo todo, meter todo en una mochila y eso eran sus pertenencias, ¿no? Y claro, John le pregunta, ¿te costó hacer eso? Porque claro, fue un cambio radical, ¿no? Y sin embargo Julián le contesta que fue fácil, ¿no? Y que le pareció algo natural. Y aquí nombra una frase de Albert Camus que dice, la verdadera generosidad para con el futuro consiste en entregarlo todo al presente, es decir, con la venta de todo aquello se había deshecho de su pasado y se había centrado exclusivamente en su presente. Dice, así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el bagaje de mi pasado. Tan pronto prescindí de los grandes placeres de la vida, empecé a disfrutar de los pequeños, ¿no? Y esto sí que es un secreto de los buenos, ¿no? Dejar los grandes placeres, los que todo el mundo por conciencia social o por obligación social se supone que tenemos que disfrutar, y empezar a disfrutar de lo pequeño, de lo mínimo, ¿no? Y bueno, no fue hasta que llevó allí, se pasó 7 meses en la India, cuando Julián dice que empezó a encontrarse cosas, pero verdaderamente interesantes, ¿no? Y sobre todo fue cuando estaba en Cachemira, que conoció a un yogi llamado Krishna. Y este yogi, que también había sido abogado curiosamente antes y también había abandonado su profesión, fue el que le hizo ver cosas más profundas, ¿no? Porque este hombre había llegado a conocerse a sí mismo y a saber cuál era su verdadera meta en la vida, ¿no? Y este hombre le decía, dice, me di cuenta de que mi misión es servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer que este mundo sea un lugar mejor. Y ahora lo que se dedicaba a este hombre era compartir sus logros con toda aquella persona que venía a rezar, ¿no? Y él reconocía que desde que había empezado a hacer eso era un hombre que había encontrado su alma, ¿no? Así que le contó, dice, todo suceso tiene un porqué y toda adversidad... Bueno, esto ya no me toca a mí, perdón. Así que lo dejo aquí, hasta que se encontró con el yogi Krishna. Dejo a mi madre para lo siguiente. Nada, lo dejo aquí y solo quiero deciros que no voy a poder estar en la reunión. Estoy con la formación de Level Up martes, miércoles, jueves y viernes, y estos días intensivos, las que habéis estado ya lo sabéis. Terminaré a las 10, 11 de la noche, no sé cuándo, ¿vale? Nada, ya me contaréis cómo ha ido todo. Hasta luego.